Ya estamos grabando. ¿Cómo estás, Eder? Bien, aquí ando ya regresando a grabar, a platicar. Después de pequeñas vacaciones que tuviste, pues todavía estás en vacaciones, ya pronto vas a entrar a la escuela. Sí, ya, ¿Cuándo te dan los ya resultados del examen, por cierto? me van a dar del 21 al 26. Todavía no me dan un día exacto, pero es del 21 al 26 de este mes. Pues ya la otra semana lo vamos a festejar. Va. Una carne, otra. No, con té y galletitas. Claro, aquí, aquí no somos salvajes, no somos bárbaros. Bueno, pues nos toca leer ahora, bueno, leímos más bien el Popol Vuh. Pues nos toca Popol Vuh. platicar del Popol Vuh. ¿Ya has leído alguna otra, antes de hablar de Popol Vuh, has leído alguna otra obra que sea el origen, que trate sobre el origen de alguna cultura o de la tierra, como Mm, lo que es el Antiguo Testamento, el Génesis, por ejemplo, o Pues, la Teogonía? pues leí el Génesis de la Biblia porque pues así fui educado, ¿verdad? Tuve que leer parte de la Biblia, entonces lo leí sobre origen de humanidad, pues libros de historia general, o sea, bueno, libros de historia de la humanidad y los libros de historia de la escuela. Y ya, Te recomiendo mucho, bueno, no, igual no lo leímos, pero sí igual sí te lo comenté, Hesíodo, la Teogonía, ok. que es el origen de lo, de la Grecia, Sí, su visión del origen. Y pues hay que tener en mente siempre las tres perspectivas más comunes para nosotros, que es nuestra tradición viene de tres lados, en general, claro. Podríamos aumentarla a cuatro, cinco inclusive, pero en general son tres. Es la del Antiguo Testamento, que es el Génesis, y la de la cultura griega, pues es el Teonía de Siodo. sí, Y la tercera, pues, es la prehispánica para nosotros. sí. La cuarta, pues, sería la árabe, porque los árabes, los moros estuvieron ahí. Pero ahorita no tengo en mente un libro que hable sobre el origen. Mucho se ha perdido, pero bueno. Este, pero bueno, están las diferentes posturas de las diferentes culturas. A nosotros no nos toca la misma, si hablamos de prehispánica, no nos toca la misma. O sea, el Popol Vuh, que es el que vamos a platicar, es maya. Sí. Y nosotros siendo norteños, y tú que vienes del centro, y que mi familia del pasado pues viene, también es del norte, centro, norte, no más que nada del norte, no estuve en contacto con esa sangre, estuvo más en contacto con la sangre del centro y con los nómadas de aquí del norte, igual ni siquiera los nómadas del norte, ¿eh? Este, porque cuando los corrieron, pues se vinieron del centro para acá, lo más seguro. Aquí era muy despoblado. Había gente, había tribus, este, sí había gente aquí, sí había poblaciones no muy grandes, no había ciudades, obviamente. Había pueblos, entre comillas, nómadas, pero ya que llegaron los españoles, perdón, los conquistadores, los españoles, y despoblaron, pues se vinieron para acá porque ya había trabajo, había oportunidad. Sí. Siempre ha sido esta parte del norte de México, siempre ha sido así. Y después de que ya se establecieron, pues fue de paso para llegar a Nueva Orleans. De hecho, hay una película, me acordé de Cabeza de Vaca, ¿no la has visto? No. Es un español conquistador que se va al norte, va a los pantanos de allá del norte
que hay allá en Florida, etcétera. Es una historia muy, muy interesante. No es una película común, Ok. tiene sus detallitos artísticos. O sea, pues una vez a los muchachos y así como, ay, pobrecitos, lo que les pongo. Pero está interesante. Eh, ¿En qué está? Ah, bueno, pues vamos a empezar a platicar de Popol Vuh, Sí. el origen de todo esto. ¿Qué nos tienes de información de Popol Vuh? Mm, voy. Pues del Popol Vuh, el título como original del libro viene del quiché, de la, es, ¿cómo se llama? Un dialecto, el dialecto quiché del Popol Vuh, W-U-J, Vuh, que significa libro del consejo o libro de la comunidad. Popol significa reunión o comunidad y Wuh es libro. O también puede ser interpretado como conjunto de narraciones. Proviene del pueblo quiché, bueno, que se escribe K apóstrofe Iche, pero latinizado es quiché con Q, con U, I y Che. El pueblo maya guatemalteco con más población era el pueblo quiché. Entonces, pues por ahí andaban, por el sur. Es un escrito que habla sobre diversas cosas. En sí es religión, mitología, costumbres, historia, leyendas y un poco de astrología también, Tiene, que relatan. ¿Mande? tiene la historia de estos hermanos que están sufre y sufre con otros. Tiene la creación del hombre, las diferentes creaciones del hombre, que no Sí, es una. La creación, bueno, el principio es la creación de la tierra. Tiene también lo del maíz, bueno, los hombres del maíz, que son, ¿qué más, qué más, qué más? Y bueno, estos personajes, pues, los dioses gemelos, es una, a ver, ¿qué es? Una Pu, Ixbalanque, eh, son entre comillas, son hombres, pero al mismo tiempo son dioses, pues mueren, pero al mismo tiempo tienen capacidades para poder hacer cierto tipo de magia, entre comillas. Del texto en sí, supuestamente este texto no fue, si fue escrito, se perdió en la conquista. sí. Y estos acontecimientos, estas historias, eran relatadas, perdón, de forma oral. Y tras la conquista, pues la intención era hacer la versión castellano para preservar de alguna manera. ¿Cómo se Sí. llama? ¿Cómo se llama este hombre? Fray, aquí lo tengo, Fray Sí, Francisco Jiménez. ese Pancho. ¿Qué más? Am, bueno, y pues hablan del origen del mundo, como ya dijiste. Hasta hoy se conserva un manuscrito bilingüe, o sea, todavía se conserva el escrito que hizo el fray Francisco Jiménez, que se dice que al momento de hacer la traducción, el fray metió un poco de religión católica, nada más que eso son simples especulaciones, no se sabe precisamente si hizo eso o no. Pues en la traducción de los nombres, por ejemplo, en decir la palabra pecado, o sea, no hay pecado más que es un concepto de los judíos, que es el error, al mismo tiempo que es castigo, al mismo tiempo que es una, digo, es algo un poquito más profundo de lo que nosotros podríamos pensar. Pero, o sea, ellos no tenían pecado, ellos sí tenían el error, sí tenían la equivocación, sí tenían el castigo, sí, pero
No tienen la palabra pecado, obviamente. Sí. No tienen ese concepto. Tienen separado. No es. Pues eso es lo que anoté sobre datos informáticos del Popol Vuh, pero pues sí había varias especulaciones de que el Fray pudo haber alterado un poco el texto, pudo no haber escrito o traducido todo el texto como tal. También el problema que tú mencionaste ahorita fue que pues no, o sea, tiene un autor desconocido. No se sabe quién precisamente lo escribió o si fueron varias personas, que yo supongo que es lo más probable, que varias personas escribieron en conjunto el libro. Ni siquiera, bueno, esta traducción es de 1500, ¿qué? 50. Sí, Y y fue publicada hasta el 1700, de hecho. ya después, y sí, se mantuvo oculta. Pero lo interesante es que las historias sí son muy viejas. No Sí, sabemos cuándo se originaron estas historias. No sabemos si es de hace 1000 años antes de que Francisco Jiménez las escribiera, o 2000 o 3000, y si fueron cambiando, porque es lo más probable. Por ejemplo, con los hebreos, con los griegos, con los egipcios, con los chinos, eh, crean sus leyendas, crean sus historias, crean sus mitos, suceden cosas, pasan cosas en su cultura, en su pueblo, y eso lo van convirtiendo en su historia y se va transformando por sus creencias, por sus supersticiones, se van creando lo que son los mitos y lo que son las leyendas. Y se van creando entonces el origen del pueblo, de su sí, cultura. Entonces, y aparte, en cada generación le van agregando, le van quitando, y es algo que se da de forma muy común. No es que alguien haya escrito en piedra algo y se haya quedado como tal. Se va transformando, se va cambiando. Eh, por eso la intención de del conservador, de los que están en el poder, tanto religioso como político, de mantener las creencias lo más estable posibles y lo más dogmáticas posibles y lo más eh, estáticas, estables, que no cambien, que se mueran y que sigan siendo las mismas, porque si cambia, también cambiaría la perspectiva que tendrían sobre ellos. sí, Los egipcios estaban súper asustados con esa idea de que morían y el siguiente faraón o el siguiente rey no iba a conservar las mismas historias. Los iba a cambiar, iba a tallar la pared y iba a ser ya otra historia. Y sí pasó, y sí sucedió, entonces por eso estaban asustados, porque sucedía. Y los hebreos, no se diga, también todo se va transformando con el paso del tiempo. No es lo mismo el que vivía en Jerusalén, el que vivía en lo que ahora es Israel, a los judíos que estaban en Mesopotamia, que son los que escribieron el Viejo Testamento. No es lo mismo. Entonces, ni siquiera estaban juntos. Entonces, ya cuando regresaron los judíos, cuando Mesopotamia conquistó lo que ahora es Israel, sí. se llevaron, se trajeron a los judíos y bueno, por eso hubo una ramificación de creencias. Y cuando regresaron estos que estaban en Mesopotamia, pues trajeron otra mentalidad, otra cultura, él traían lo que nosotros conocemos como el Viejo Testamento. Pero entonces lo que estaba allá y lo que ellos traían, pues se mezclan, pues ya es otra cosa, es algo diferente. Sí cambió, y sí cambia, sí lo renuevan. No, y con el paso del tiempo, eso que se convierte en tradición, ahora sí, ya ahí nace alguien que tiene la intención de que se establezca, que no cambie, que sea tradición, que sea dogma. Aquí, por ejemplo, con la religión católica, pues no se diga, lo entendemos muy bien eso. Y con los prehispánicos hay que entender que son más, todavía no están en esa intención de preservar, porque ya están escribiendo, por ejemplo, los mayas escribían en piedra. Tenían sus rollos, tenían sus códices,
pero también tenían la habilidad de estar escribiendo en piedra. Y eso también le da esa intención de que esto perdure, que sea para siempre. Entonces está todavía como que en ese momento en el que todavía está ambigua la tradición. Puede cambiar, puede aceptar cosas nuevas, pero también hay cosas muy establecidas que nunca van a cambiar. Sí. Eh, y bueno, hay cosas que se reparten. Es como, siempre hacemos esta semejanza y referencia o analogía de que la cultura prehispánica es parecida a la cultura de los griegos en el sentido de que no tenían una nación o un país. Era un pueblo, pero estaba dividido ese pueblo en diferentes ciudades y cada ciudad era autónoma, entre comillas. Y cada una establecía su propia lengua y sus propias tradiciones, su propia religión. Tenía sus propios sacerdotes y sus propios dioses. Pero se compartían. O sea, Quetzalcóatl en los mayas tiene otro nombre. Es ahorita se me olvidó, chécalo. Pero en Centroamérica, perdón, en Mesoamérica, en el centro, en lo que es el Estado de México, los mixtecos, por ejemplo, le decían Quetzalcóatl. Entonces, no es 100% de que todos creyeran lo mismo, pero tampoco es 100% que creyeran cosas diferentes. Sí es muy parecido. ¿Qué más? Pues de información, eso es lo que tengo. Luego ya me pasé directamente al libro. Kukulcán, se me olvidó, perdón, es Kukulcán. Kukulcán. Es el nombre del Quetzalcóatl maya. Sí. Y por ejemplo, el Quetzalcóatl del centro de México está más relacionado con la estrella matutina, que es Venus. Ok. La vespertina, su versión negativa, que sería Solot. Y Kukulcán está más relacionado con los vientos, con la llegada del cambio de clima para cuando llegan las tormentas ya en primavera y en el verano también. Entonces es otra versión, pero es el mismo dios porque es una pluma emplumada, perdón, una serpiente emplumada. Entonces, no, obviamente no es el mismo dios, pero son muy parecidos. Entonces, son dos divisiones, son dos ramificaciones de una misma tradición que supuestamente viene de la Olmeca, que es la más vieja, y la Tolteca. Pero bueno, digo, todos vimos en historia mexicana de la primaria y la secundaria que hay, pues en la prepa, que son muchas Sí. culturas prehispánicas, aquí en México nada más. Entonces, y se pierde porque unas son más viejas que otras y unas Sí. eran contemporáneas, pero tenían diferentes costumbres o estaban en diferentes lados. Y bueno, lo que sí se sabe es que pues estaba a punto cuando llegan los españoles, estaban los, los mexicas, estaban a punto de terminar de establecer su gran imperio. Sí. O faltaba, estaban en ese nivel de evolución. ¿Qué más? Am, pues ya de ahí me paso directamente al libro. ¿Ah? Bueno, Y perdón, nada más comentar tantito que pues, los mayas, son muy conocidos por su astrología, su astronomía, o sea, sí es astronomía y sí es astrología, contaban, eran muy buenos en las matemáticas, eh, tenían el cero, el famoso vacío, no le llamaban cero, obviamente, era un vacío. Eh, estaban pues lo que ahorita sería Yucatán, Chiapas, Centroamérica,
Eh, Tienen estas grandes ciudades, están muy bellas. Palenque, ¿ya fuiste a Palenque? No. Hay que ir, tienes que ir a Palenque. Y bueno, Chichén Itzá, de lo más famoso también. Palenque en Chiapas, Chichén Itzá en Yucatán. Eh, y bueno, pues eran culturas muy complejas, eran culturas que tenían clases sociales, tenían sacerdotes, tenían nobles, la- la clase guerrera y la clase que se dedicaba a la agricultura. Y eran poblaciones muy grandes, ya sabemos que son poblaciones, ya eran de miles, no era pueblos pequeños. Entonces, y son muy viejas. Entonces, pues sobrevivieron por lo menos, digo, fueron evolucionando, pero, por ejemplo, el periodo clásico, mira, tenemos ya 250 años después de Cristo, tenemos ya presencia de los mayas, entonces hasta la llegada de los españoles todavía estaban los mayas, no eran los mismos mayas, obviamente, Sí. 1500 años por lo menos de de lo maya. Bueno, está lo preclásico, que son 2000 años o 1000 años antes de Cristo. Sí. Bueno, fíjate que eso también va en eso también te lo enseñan en la secu. Está el preclásico, que es 2000 años hasta 250 años después de Cristo. Clásico, que es 250 años hasta 1000 después de Cristo. Luego posclásico, que es de 1000 a la llegada de los españoles. Sí. Bien, sigamos, ahora sí. Perdón por los paréntesis. Pues mira, tengo ciertos apuntes del libro y también tengo la lista de todos los personajes que aparecen. A ver, Entonces, ¿hablamos sobre los personajes? sí, Bueno, tengo los personajes y una muy breve descripción o lo que hacen o el papel que juegan. El primero es Tepeu Cucamatz, así se llama, bueno, así se llamaba. Dice que de él surge la fuerza creadora y es la primera deidad. Es pues de los primeros dioses que aparecen, si no es que el primero. Ukux, Kaj Ukux Uleu, ajá. él conversa con Tepeu y, y de ambos surge la creación. Está Xpiyakok Skukane, que ella se podría traducir como la abuela del día o la abuela de la claridad, es decir, el día. Wukub Kakix Chimalmat, él decía ser el sol y la luna, pero no era cierto. Si quería hacerlo, déjalo. Está Zipacna, que él creaba montañas y volcanes. Está Cabracán, que se traduce como dos pies o terremoto, así lo latinizaron. Y él se dedicaba a derribar las montañas que Zipacna creaba. Está Hunakpu, Wukub Hunkpu. Bueno, son dos. Es Hunakpu y Wukub, que son los gemelos. Hun Bats y Hun Chowen son flautistas, artistas y sabios. ¿Ah? Está Ixkik, es una joven que en el relato del Popol Vuh queda embarazada y luego la quieren sacrificar. Bueno, es ella. Hunakpu y Xbalamque son como los principales personajes del libro, son los que tienen un papel mucho más largo en todo el Popol Vuh. Mm, Está Hun Kame y Wukub Kame,
que son dioses del engaño y del mal, respectivamente. Balam Kitse y Balam Akab. También está Muhuk Utag, Iki Balam, que son los primeros hombres creados. Son 4. Está Tohil, Awilix, Hakawitz, Nikah Tapkaj, que son deidades vengativas que exigen sacrificios. También están Kokakib, Coacutec, Coahau. Ellos 3 reinan en Chiquic. También Cucumatz, Cojotuja. Él toma forma de animal en el texto, o eso es lo que hace. Y Kikab y Kawisamaj son grandes guerreros que consolidaron la expansión de los quiché. Esos son todos los personajes que aparecen, que sí puede pronunciar. ¿Qué más? No, pues está difícil, no sabemos maya. Tenemos que Exacto. Sí, te decía al principio que aquí en la versión que yo compré, que me costó como 30 pesos, aparecen los nombres ya latinizados, ya traducidos. Y por ejemplo, dice, aquí recogeremos la declaración, la manifestación, la aclaración de lo que estaba escondido, de lo que fue iluminado por los constructores, constructores con mayúscula, los formadores, los procreadores, los engendradores. Sus nombres, y ahí es donde está latinizado y traducido todo, es maestro mago del alba, maestro mago del día, gran cerdo del alba, gran tapir del alba, dominadores, poderosos del cielo, espíritus de los lagos, espíritus del mar, los de la verde jadeita, los de la verde copa, así se decía. Y luego aparecen otros que dice, se rogaba con ellos, se invocaba con ellos, a los llamados abuela, abuelo, antiguo secreto, antigua ocultadora, guarda secreto, ocultadora, abuela que forma parte de la pareja mágica de los abuelos, abuelo de la misma pareja. Entonces, sí, Pero fíjate, hay... lo interesante es cómo los primeros son supersticiones de la naturaleza. O Sí, sea, los primeros dioses en todas las culturas provienen de la naturaleza, ya sea el sol, la tierra, el agua, el aire, el fuego. sí, De ahí provienen. Y el origen de todo siempre está en la oscuridad, en las tinieblas. Y a partir de ahí ya aparece algo. Y es igual en todas las cosmogonías, perdón, en todas las teogonías, todo el origen en cada origen, la antegonía, en el Antiguo Testamento, etcétera, en sí. los egipcios también, siempre el origen viene de las tinieblas. Y luego ya, aquí, aquí me llama mucho la atención que es a partir de sí mismo se piensa. Sí. Y al darse cuenta que se piensa, ya empieza a crear. Entonces es una postura que pues establece la posibilidad de o bueno, la existencia de una divinidad intelectual, cuyo espíritu es de naturaleza arquitecta o generadora a partir del pensamiento. ¿Qué más? ¿Qué más tienes ahí? Bueno, aquí pues ya tengo un apunte que es como el origen de ciertos dioses. Bueno, A ver, el origen de la tierra. Dice que a al ver. principio solo había cielo y los dioses. No menciona nada de tierra, lo cual está curioso. Estos dioses los llamaban, ya traducidos, los llamaban espíritus del cielo. Espíritus del cielo. Ellos eran
Maestro Gigante Relámpago, el primero. Huella del Relámpago, el segundo. Y Esplendor del Relámpago, el tercero. Ellos tres son los espíritus del cielo y son los de la fuerza creadora. Ellos, bueno, eso se dice en la segunda parte, en el segundo capítulo, no sé cómo quieras llamarlos, pero pues son creo que 46. ¿Ok? No tengo apuntes de todos, pero solo de algunos. En el No, pues, tercero sigue hablando de la creación. Dice, entre distintos dioses crearon animales con el fin de que los alabaran a los dioses. O sea, pero no hablaba. ajá, eso está curioso también. Se dieron cuenta de que no podían hablar y por ello decidieron crear otro tipo de especie que ya pudiera hablar y ahora sí pudiera alabarlos, que sería como un hombre, un tipo de hombre, tal vez no tan evolucionado, pero era el primer hombre creado. Sí, aquí el tema es que a diferencia del creacionismo o del Viejo Testamento, aquí sí hay una evolución. Sí, Hay versiones diferentes del hombre. Entonces lo van mejorando. No es así de la nada. No, no porque demerita a los dioses, sino porque hay otro tipo de cosmovisión. Hay una idea de que el hombre no se crea por sí mismo, solo, completo. Inclusive sí, nosotros tenemos esta visión antropológica de que no estamos completos, estamos vacíos, no estamos plenos tampoco, entonces nos vamos creando y nos vamos completando en la vida. Entonces, por ahí va esa idea. ¿Qué más? algo que me llamó mucho la atención, que pues se ve alrededor bueno, a lo largo de todo el Popol Vuh, es que tienen dioses para todo, o sea, se inventaban dioses para todo. Incluso había un dios que era como el dios de las enfermedades y había otro que era el dios de los moretones. O Eh, sea, y también había un dios de la sangre. O sea, cuando te salía es, sangre, ese dios es el que actuaba sobre ti. es que hay que entender también cuál es el concepto de Dios en los prehispánicos. Está difícil, Sí, porque no, así se cierta, ya no lo sabemos. Pero relacionémonos con los griegos. Ellos tenían a los númenes. Los númenes eran estos seres espirituales que te inspiraban, que te asustaban, que te alentaban, que te daban voluntad, o más bien que te daban coraje para hacer las cosas. Entonces, los demonios, que son los demonios griegos, y que no tienen nada que ver con los demonios de la mitología católica. sí. Y los prehispánicos, pues, y bueno, me recuerda mucho a lo que está allá en China, eh, porque tienen espíritus para todo también. Y los antepasados, sobre todo, hay un gran respeto por el antepasado porque es el espíritu de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos, etcétera. Pero la idea es que las rocas también tienen espíritu, la montaña tiene un espíritu, los zorros tienen un espíritu, el río, etcétera, 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 los árboles. Aquí también hay espíritus. Entonces, decirles dioses como tales es también algo muy eurocentrista o Sí, muy español en sí, el sentido del lenguaje, muy castellanizado. Igual serían espíritus para mí, o para entenderlos un poquito mejor, porque no es que sean divinos, sí, sino que pertenecen a esa realidad. No son creadores del ser humano, ajá, pero están en una realidad en, entre la de los dioses y entre la de los hombres. Pero bueno, es especulativo. Siempre esto va a ser especulativo porque no tenemos aquí un maya que nos explique, que tenga un traductor y que nos explique exactamente cómo, o un maya también dependiendo de qué época. Hay diferentes
Entonces, está difícil. Pero sí, hay que tener una perspectiva un poquito más amplia al respecto. ¿Qué más? Bueno, aquí pues tengo algunas citas. Bueno, son subrayados del libro. Pero, por ejemplo, hay varias partes del Popol Vuh en el que como dioses supremos o espíritus supremos o deidades supremas, Sí, como se les quiera llamar, mandaban a algunos ayudantes y los mandaban como mensajeros para que llevaran alguna noticia o alguna instrucción a otras personas. Y pues aquí tengo subrayado, por ejemplo, que dice, bueno, esto también está latinizado y traducido así. Dice, he aquí los mensajeros, flecha búho, maestro gigante búho y guacamayo búho. Así se llamaban los mensajeros de Xibalbá. va, va. Ajá. Flecha búho era rápido como una flecha. De maestro gigante búho la naturaleza era de gigante. De guacamayo búho la naturaleza era tener un dorso de fuego. Cabeza búho no tenía más que una cabeza. No tenía piernas, pero sí alas. Esos 4 mensajeros tenían el oficio de consejeros de los varones. Partidos de Xibalbá llegaron enseguida y se posaron en el juego de pelota. Desde ese entonces el juego de pelota ahí estaba. Y también me llamó mucho la atención que en un momento decía que la abuela preparaba caldo para los gemelos. Qué rico. Ah, Sí, o sea, es una tradición, el caldo aquí es, sí, es lo más sí, maternal más que puede existir. exactamente. De hecho, pues, la idea de la creación de las tinieblas, de alguna forma, se puede asemejar con la idea del caldo. Se empieza a formar en las aguas tenebrosas y oscuras, se empieza a ir formando poco a poco la creación. Se Sí, empieza a cocinar con el calor. también después tengo algo que subrayé aquí que dice, los primogénitos eran invocados por los músicos, por los cantantes, entre los hombres de otros tiempos. Antaño también los pintores, los cinceladores los invocaban. Pero se volvieron animales, fueron hechos monos porque se enorgullecían, porque maltrataban a sus hermanos menores. Eso también me llama mucho la atención que ¿No? en las culturas prehispánicas, no solo en la maya, también está en los aztecas, por ejemplo, que las primeras especies se podían transformar en otras especies o se transformaban en otra cosa. Esa capacidad mágica que te le daban por la superstición. Sí, Sí. Digo, la transformación también es muy común en todas las antiguas relatos y leyendas, es muy común, Zeus convirtiéndose en un toro, Atenea convirtiéndose en un búho, este, Espíritu Santo en una paloma. sí. ¿Qué más? Mira, aquí tengo la cita del caldo de la abuela. A ver. Dice, pidieron entonces a su abuela su comida. Muelan solamente nuestro alimento. No deseamos más que un caldo con pimiento, oh abuela nuestra, dijeron. Ella les preparó al instante una copa de caldo caliente que puso delante de sus rostros. Sí, muy, muy buena tradición, la verdad. Ya está medio hambre. Tengo otra cita aquí, dice, solamente mazorcas amarillas, mazorcas blancas entró en su carne, única alimentación de las piernas, de los brazos del hombre. Aquí habla de, bueno, desde el inicio dice, así hicieron los procreadores, los engendradores, los dominadores, los poderosos del cielo, como se dice. Inmediatamente fue pronunciada la palabra de construcción, de formación de nuestras primeras madres, primeros padres. O Ah, sea, ajá. los hombres hechos de maíz. Sí. Sí, Sí, o sea,
Ok, es de lo que consumimos, de lo que viven, es de lo que están hechos los hombres que sí perduraron. Sí, Los anteriores eran de madera y no tenían sentimientos ni emociones, entonces no alababan a los dioses, y maltrataban a los animales y los animales los terminaron destruyendo. Este, y, pero el maíz es de lo que viven, es de lo que ya, a partir de del maíz ya podemos decir que ya hay cultura, sí, porque se establece la agricultura, se establece ya un establecimiento de los pueblos o del pueblo. Antes no, estamos hablando de culturas nómadas. Y mientras que sea nómada, no hay, no hay crecimiento. Mientras que el pueblo, mientras sigan siendo nómadas, estén cambiando de un lugar a otro y no se establezcan, no hay posibilidad de formación de herencia, de la familia, de tradiciones, se establezca el cuento oral de forma más estable, que haya cultura, que haya bailes, que haya ritos, que los miedos se transformen en comodidades. Los miedos a la oscuridad, el miedo a que no salga el sol, el miedo lo que no, a la comida, al frío, a la intemperie, a la naturaleza, provoca que la gente cree estos espíritus. Y cuando ya se establece la comodidad por el ingenio del hombre o por alguna otra razón, y evoluciona al hecho de tener ya una casa, al tener ya agricultura, al tener ya el uso del fuego, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas comodidades, el uso de ropa. Y ahora sí, ya puedes establecer ya la cultura. Pero la clave es esa. Es sus supersticiones y sus miedos que se conviertan en comodidades. Nosotros vivimos en pura comodidad. Entonces no tenemos la misma ideología, no tenemos las mismas supersticiones. Tenemos ya otras supersticiones. Tenemos las supersticiones de que la computadora tiene personalidad. Pero sí tenemos supersticiones. Todavía, hasta la fecha, la gente en la noche le da miedo a la oscuridad. Todavía. O sea, la gente tiene que prender el foco. No puedes subir las escaleras con el foco apagado. Cuando vas al baño, ya, cuando te levantas o quieres tomar agua y te bajas abajo, pues inmediatamente oyes un ruido en la noche, ya que estás acostado. un O infarto. cuando truena, pero truena bien cerca ese relámpago, pero truena así de que, ay, lo sentí en mis huesos, o sea, pues tote. Hay quien se persine, hay quien rece, hay quien se asuste. Y todavía pasa, pero porque es instintivo, es Sí, natural. Está en nosotros asustarnos, porque no entendemos, todos nos pueden dar la ciencia, pero el mito es de lo que se conforman las cosas que nosotros pensamos y decimos e imaginamos. O sea, la ciencia se convierte en un mito también. sí, Las estructuras de la ciencia se convierten en un mito y se convierten en dogma y se convierten también en esta fantasía de que lo resuelve todo, cuando en realidad no resuelve nada. Entonces, pero sí da comodidades. La técnica da comodidades. La técnica sí da comodidades, sí así se presenta como un avance. La técnica, la ciencia es pura especulación. Y no se diga las ciencias humanas, y no se diga las ciencias económicas, políticas, y no se diga las ciencias del universo. No entendemos nada de lo que sucede, de lo que es. Eh, pero bueno, el punto es que nuestra cultura está basada en ese diálogo entre la superstición, que es el miedo, con la comodidad que la técnica y las herramientas nos proporcionan. sí, Entonces, si te fijas, todo es, todos los ritos también, si agarramos cualquier rito, brindar, en la antigüedad
no se brindaba para celebrar que pues, estamos juntos o que estamos comiendo. Se celebraba cosas un poquito más serias, sí, pero más serias. Se celebraba, por ejemplo, la paz entre dos pueblos y se celebraba bebiendo sangre. Ahí viene el brindis. Y, y lo más común es que fuera, entonces, si bebíamos sangre, entonces, antes de eso, si eso es un rito, entre comillas, viejo, todavía entonces sería más viejo comerse la carne de los vencidos. Sí, Entonces el canibalismo todavía es más viejo. Entonces evolucionó, hubo comodidad y de comerse la carne a brindar simplemente la sangre. Y de beber la sangre, beber el vino. Y de beber el vino, el agua, la cerveza, la coca, el refresco en la ceremonia de graduación de cuando sales de la prepa, etcétera. sí. Pero bueno, ese era el punto que quería decir. ¿Qué más? Pues luego ya habla sobre los primeros hombres, da los nombres de cada uno. Fueron cuatro que ya también mencioné, Sí, bueno, pues dilos de nuevo, no pasa nada. pero los digo latinizados o los Dilos originales. latizados para saber qué onda. Ok. Dice, he aquí los nombres de los primeros hombres que fueron construidos, que fueron formados. He aquí el primer hombre, brujo del envoltorio, el segundo, brujo nocturno, después el tercero, guardabotín, y el cuarto, brujo lunar. Tales eran los nombres de nuestras primeras madres, primeros padres, solamente construidos, solamente formados. No tuvieron madres, no tuvieron padres. Nosotros les llamamos simplemente varones. Sin la mujer fueron procreados, sin la mujer fueron engendrados. Por los de lo construido, así se les llamaba a los dioses que formaron a esos hombres. Los de lo formado, los procreadores, los engendradores. Dice, solamente del poder mágico, de la ciencia mágica, fue su construcción, su formación. Un poco más adelante dice, todo lo vieron, conocieron todo el mundo entero, veían todo lo escondido sin antes moverse. Cuando miraban el mundo, veían igualmente todo lo que existe en él. Numerosos eran sus conocimientos, su pensamiento iba más allá de la madera, la piedra, los lagos, los mares, los montes, los valles. En verdad, hombres a los que se les debía amar. Eso es lo que dice de los primeros hombres. Y también habla de las esposas, ¿no? Las madres. Ellos son los padres, también están las madres. Sí, sí, después habla de las mujeres, nada más que eso está un poco más adelante. Pero fíjate la traducción, a uno le dicen brujo, o sea, ¿qué es que era un sacerdote? O sea, alguien que lidiaba con los temas de los miedos y las supersticiones. Sí. Sí, Obviamente, también me llama la atención el guardabotín, o sea, que ah, se tuvo que robar o qué. lo más seguro es que era, es que el tema de la administración siempre ha sido, fíjate, o sea, ya hay agricultura, porque son del maíz, y necesitas a un contador Claro, para que te guarde y para saber cómo vas a dar el siguiente año. Tienes que guardar para el siguiente año y así te vas. Y crece la gente, crece el pueblo. Si te va bien a tu pueblo, va a venir otra gente de otros pueblos a querer también vivir de eso. La migración es muy común por eso, porque si hay opulencia, llega la gente sí. a vivir también de eso, a tratar de aprovechar el sueño americano. Aquí era el sueño maya. Sí, también se me hace muy curioso porque un poco más adelante, Ajá. como que los dioses, o sea, como que los primeros hombres empezaron a crecer mucho, se empezaron a desarrollar muy rápido y los mismos dioses se pusieron como alerta y en parte celosos, porque dice, por lo tanto celebraron consejo los procreadores, los engendradores. ¿Cómo obraremos ahora para con ellos? Que sus miradas no lleguen sino a poca distancia, que no vean más que un poco la faz de la tierra. No está bien lo que dicen.
No se llaman solamente construidos, formados, serán como dioses si no engendran, si no se propagan, cuando se haga la germinación, cuando existe el alba. Solos se multiplican. Que eso sea. Se igualaría a aquellos que lo han hecho, a aquellos cuya ciencia se extiende a lo lejos, a aquellos que todo lo ven, fue dicho por los espíritus del cielo. Y luego ya Ajá. ahí, perdón, ahí ya más adelante dice, entonces existieron también sus esposas, vivieron sus mujeres. Y ya da los nombres de las mujeres. En los griegos, por ejemplo, está Prometeo, que es un dios que le trajo el fuego a los hombres, que es el conocimiento, la luz, la sabiduría, etcétera, la capacidad de crear cultura a partir del fuego. Ah, y aquí estamos hablando de, entonces son los dioses que quieren mantener a raya a los seres humanos. Es limitar, pues las posibilidades que tienen. Eh, Estoy tratando de pensar en otros, en otro ejemplo, pero el punto es que el hombre siempre tiene limitantes y darle sentido a esas limitantes es muy importante. No son dioses de amor. Los dioses de amor son es hasta la llegada de Jesús en Nazaret. O sea, el dios hebreo, el dios de Abraham, no era un dios de amor, era un dios de venganza. Sí, Pero hasta que llega Jesús, ya trae esta ideología. Entonces, toda la religión para atrás son dioses que brindan, que dan, que dan vida, que dan la naturaleza, que dan la agricultura, que dan conocimiento, etcétera, capacidades, pero no son dioses de amor. claro. Son dioses vengativos, son dioses crueles, son dioses que les gusta probar a sus creyentes, le dan muchas pruebas o los limitan, como el caso de los griegos con el fuego y el caso de aquí de los hombres del maíz, este, los limitan también. Entonces, ¿qué, ¿por qué? Porque la naturaleza así lo es. Te estás basando, estás creando una religión de forma natural sobre la naturaleza, pues la naturaleza como es despiadada, a nuestro punto de vista, por el frío, por el hambre, Sí. por la incapacidad de defendernos ante animales grandes. Sí, incluso se puede relacionar mucho con la religión cristiana, que es que Dios manda como unos castigos al pueblo que son las plagas. Bueno, ahí a los egipcios. Sí, a los egipcios. Moisés quiere ya liberar a su pueblo. Sí, Y sí, sí sí, les manda sus plagas. Es, está curioso. es guerrero, es patriótico, sobre Sí, todo. O sea, tiene un pueblo elegido. exactamente. Pero es que sí era antes. O sea, tus dioses, o sea, había guerras por los dioses entre sí. Y ganaba uno y ponía en el templo, ponían sus propios dioses. Y es lo que pasaba en Mesoamérica también. Los mexicas ganaban y ponían sus propios dioses. Huitzilopochtli no era una diosa establecida en toda la región hasta que llegaron los mexicas y la establecieron de Sí. pueblo en pueblo, de templo en templo, ganando batallas, guerras. Y así era antes también. Y bueno, los dioses, como ya te he comentado, igual desde hace mucho, eh, pero bueno, lo repito, ya lo he dicho, pues provienen de las cuestiones de la naturaleza, del fuego, del Sí, río, una montaña. Por ejemplo, si tiene una montaña muy específica, pues su pueblo, su dios está en la montaña y es la montaña, es el nombre de la montaña, o un río que atraviesa el pueblo y que pues le da vida a todo lo que ellos crecen, pues adelante, ese es su dios. Este,
Pero en general de los casos, el fuego. De ahí vienen la mayoría de las deidades del ser humano. El sol, el fuego, y a partir de ahí ahora sí las demás. Otro tema importante, pues que ya mencioné, que es Venus, la estrella de Venus. Es una estrella que, inclusive para nosotros esta era, es muy interesante porque parece, si te fijas en el cielo, siempre está, excepto unos cuantos días. Siempre está y o aparece en la mañana o aparece en la tarde. Venus. Entonces, es considerada era considerado un dios ambiguo. O sea, tiene su naturaleza dual. Sí, Y eso hace que también los dioses que tengan una naturaleza dual, hace que se abra la perspectiva de su cosmogonía. Porque que sean dos en uno, quiere decir que o porque estaba vivo y murió, entonces la versión de la muerte, o que es el mismo, pero está en la doble cara, su segunda presencia, o, o que es o que sean dos dioses y están compitiendo constantemente. Y cuando gana uno es otra temporada y cuando gana el otro es otra temporada. Como Loki Thor, como Anubis, no, perdón, ¿cómo es este? Bueno, ahorita no me acuerdo de su, pero siempre está esta dualidad. Y el mundo se vive en dualidad, bien y el mal, frío y calor, arriba, abajo, izquierda, derecha, hombre y mujer. Entonces, los dioses negativos, entre comillas, pues son los de la muerte, o son los femeninos, o son los que implican cuestiones inmorales, sí, porque la maldad, o que protegen el infierno, como es Ares. Hades, perdón. Y luego están los positivos, que se relacionan más con lo falocéntrico, con el guerrero, con el bien, con la virtud, con el arte, con el intelectual, que es lo que giraba en lo masculino en la antigüedad. Entonces, Venus es una estrella muy importante para los mesoamericanos y en general todas las culturas. Ellos sabían eh, cuántos días era la vuelta que daba el planeta al Sol, pero desde nuestro punto de vista. No cuántos días daba el planeta desde su punto de vista, sino desde nuestro punto de vista. Antes se me olvidó cómo se le dice eso, pero, o sea, nosotros sabíamos, cuando iba para acá y luego cuando iba para acá. Y se les comúnmente conocido como el lucero del alba o el lucero vespertino, porque está acompañando la luna en la noche o está acompañando al sol en el amanecer. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más Ah, tienes? tengo, bueno, aquí ya avanza bastante Ajá. el texto y habla sobre que estaban esperando por mucho tiempo el alba. No sé si esto pues fue de días, meses, años o solamente horas, pero estaban esperando el alba. Entonces, dice, he aquí pues el alba, la aparición del sol, de la luna, de las estrellas. Se regocijaron mucho cuando vieron a Luna Sol. Primero salió ella. Con la faz iluminada salió primero ella antes que el sol. Desenrollaron enseguida sus copales. Supongo que Luna Sol era la luna, porque dice que primero salió ella antes que el sol. Entonces, pues, si no es el sol, es la luna. Desenrollaron enseguida sus copales, venidos de allá lejos del oriente, pues, pues servirse de ellos enseguida estaba en su espíritu. Los tres desenrollaron lo que ofrecían sus corazones. Copal de Mixtán, nombre del copal que llevaba brujo del envoltorio. Copal de Cabitzán,
lo llevaba brujo nocturno, divino copal lo llevaba guardabotín. Estos tres eran sus copales. Agradables fueron sus gritos cuando danzaron quemando copales preciosos. O sea, hicieron un ritual. Eso ya. Enseguida gimieron de no ver, de no contemplar el nacimiento del día. Después, cuando salió el sol, los animales pequeños, los animales grandes, se regocijaron. Se pusieron en las puntas de los montes, juntos sus rostros hacia donde sale el día. Allí rugieron el puma, el jaguar, el pájaro llamado Keletsu cantó el primero. Todos los animales se regocijaron. El águila, el sopilote blanco, los pájaros pequeños, los pájaros grandes aletearon. Ahora bien, los de las espinas, los del sacrificio, se habían arrodillado. Se regocijaban grandemente con los de las espinas, los del sacrificio, los de los tam, de los iloc y de los rabinal, de los cachequel, de los siquinaja y de los tual, tual, tuala, uchabá, kibá, los de batena y los de yaqui dominadores, tantas tribus como ahora. Ok. Sí. ¿Qué Pues nos dice? es como la descripción de un ritual, ¿no? O sea, pues sí, es la alabanza al sol, el alabar el alba, la noche, el día. Ay, bueno, tienes el elemento astronómico, Sí, lo cual hace que, una, desfascinar al cielo, desfascinar a las estrellas, el movimiento del cosmos, y todo está en ciclos. Eh, por ejemplo, Venus, cuando sigo hablando de Venus, Venus son 2000 años, aproximadamente 2000 años, 2000 años su ciclo. Este, lo cual hacía que se renovara su cultura cada cierto, ellos tenían esa creencia que se renovaba su cultura cada 2000 años. sí, Eh, la otra es que cuando aparecía, pues la cuestión de la primavera, la cuestión de la cosecha, de ¿cuál es la palabra? La fertilidad. Daba esa, este, estaba relacionado con Cultán, que es el dios del aire, el dios de la primavera. Este, bueno, eran, ¿qué? 2000, dice, ya recién encontré el ciclo sinódico, es de 583 días. Ellos lo calcularon 584, es que es 583.92, ellos obviamente lo pusieron 584. Y son 8 años que contenía 2.900 días, no 2.000 años, sino 2.920 días, perdón, que son 5 ciclos sinódicos. Y acuérdate que ellos basaban más su numerología o sus números no en el 10, sino en el 5. sí, Y bueno, eso hacía que siempre hay una expectativa de cambio, siempre hay una expectativa de movimiento, de rotación. Por los 4 elementos, por los 4 puntos cardinales, por las 4 estaciones del año, eh, y, y por los 4 elementos de los dioses. Es dual, los dioses son duales, pero también está la cuestión de que se transformaban también en animales. sí, Entonces la versión divina, la versión del hijo, la versión negativa y la versión animal. Entonces no nada más eran un dios y su versión dual, sino que era 4.
Y bueno, están entonces ya empezamos a hablar de la arquitectura. Y la arquitectura, pues los palacios o los templos o las pirámides que nosotros conocemos, corresponden a los 4 puntos cardinales, corresponden a la aparición de Venus, corresponden al movimiento del Sol. O sea, hay mucha concordancia ahí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estaban fascinados con el movimiento de la naturaleza y le daban sentido a su cultura, a su vida, a su origen, o sea, su pasado, su presente y su futuro. Y dependían totalmente de eso. Eh, entonces, sus sacrificios y su cultura de alta nobleza y de alta sacerdotal, pues era sumamente creyente en esta cuestión. Sí. Pero bueno, ¿qué más es? Pues ya lo último que tengo es una nota que está medio corta. ¿Está bien? Dice, de igual modo, pluvioso era el nombre del dios de los hombres Yaqui, llamado Yolcuat Quetzalcoatl. Cuando nos separamos allá lejos, en lugar de la abundancia barranco. He aquí de donde salimos, he aquí nuestra parentela, cuando vinimos, se decían unos a otros. Entonces se acordaban de sus hermanos mayores, de sus hermanos menores, de los hombres yaquí, cuya alba se hizo en el lugar llamado ahora México. Una parte de aquellos hombres se quedaron también allá lejos, en Oriente. Tepeu, Olimán son los nombres del sitio en donde se quedaron, se cuenta. Me, pues fue la única mención que hicieron de algo llamado México, entonces ahí lo subrayé nada más. Eso es Sí. lo que tengo. Este, aparte, se me olvidó decir, aparte de los 4 puntos cardinales, están los colores. El rojo, el blanco, el amarillo y el negro. Entonces, nosotros conocemos las piedras, pero ellos pintaban, ellos coloreaban. Y cada color tiene su significado, etcétera. Y su dios, Xibalba, su dios de la muerte, pues también representaba de alguna forma la, la paz y la resurrección. Pero bueno, eso ya es especular de más. Eso ahora sí ya es especulación mía, de más. ¿Qué más? Bueno, también tienen el mito de Prometeo, entre comillas, también aparece un dios que les trae el fuego. Eh, pero lo importante no es tanto bueno, sí, no es tanto las diferencias, sino las semejanzas. Sí, este, bueno, veas la creación de cada cultura, pues vas a encontrar ya ahora sí las semejanzas y empiezas ya a especular sobre por qué es que se parecen tanto. ¿Será que siempre pensamos igual? ¿O hay otra razón? O sea, ¿será que siempre llegamos a las mismas conclusiones? Es muy posible eso. Pero es a partir de la oscuridad, y luego a partir del Dios en sí mismo, luego se crea una dualidad, y luego a partir de esa dualidad empieza ya a crear el universo, que sea el elemento del pensamiento, o algo muy espiritual, que crea a los humanos, eh, que haya diferentes versiones de los humanos, o que haya creado cosas previas a los humanos, y que sea para adorar a Dios o a los dioses. Eh, la astronomía siempre va de la mano, también.
para los mesopotámicos, para los egipcios, para los griegos, los romanos, los chinos también. La astronomía es muy fuerte allá. ¿Qué más? Otra cosa interesante está ahí que no hayan mencionado. Es un texto interesante, es un texto que todos debemos de leer para acercarnos un poquito más a la cultura de los prehispánicos. La Maya fue muy grande, fue muy importante, tuvo su momento de auge, tuvo su momento ya, hasta aquí llegamos. Pero con la llegada de españoles todavía tenía una presencia fuerte. Sí, Obviamente el imperio más grande era el Mexica, que después fue como los que ahora nosotros conocemos como los aztecas, sí, que estaban en el centro, de que es ahora el Estado de México. Pero, pero bueno, es importante para nosotros, es entenderlo, darle seguimiento a este tipo de conocimiento. Hay nuevas traducciones, hay nuevos descubrimientos y estar al tanto. Cómprese la revista de arqueología de vez en cuando, no les hace daño, o un buen libro de, de arqueología o de historia, ilustrado o no ilustrado. Porque digo, hay cosas nuevas que van apareciendo. No es lo mismo lo que se creía en los 60s, a los 80s y ahora ya en los 2000s, 2022, 2021, perdón, ya me adelanté el año. Hay nuevas perspectivas, hay nuevas ideas, hay nuevas teorías. Pues vale la pena checar siempre lo que va apareciendo. Y es lo nuestro, es lo nuestro. Te vas a Estados Unidos y no tienen la arqueología, es la guerra civil y ya se acabó. Y tienen los nativos americanos, pero lamentablemente, pues ellos se dedicaron a erradicarlos y desplazarlos hacia Canadá. sí, Eh, pero tenemos en Sudamérica los incas. eh, O sea, y nosotros tenemos a los mayas y a los demás, a los olmecas, a los toltecas, a bastantes, son muchos. A mí hasta a mí se me olvidan. Este, pero bueno, creo que eso es lo más interesante o más importante que hay que mencionar sobre el Popol Vuh, en general, obviamente. sí. Sí, pues siento que, bueno, es que también está, por ejemplo, el Chilam Balam, que son compilaciones de textos de los mayas. Y, por ejemplo, el siguiente libro del que vamos a hablar, que habla específicamente de los aztecas o de los mexicas, pues está como más estructurado y está como tal la historia y también habla sobre el origen para ellos del hombre y del mundo. Entonces, probablemente no hemos leído, o al menos yo, ¿verdad? No he leído un texto como ese, o sea, que hable sobre los mayas, pero lo que quiero comentar es que pues no está como tan explícito o no lo sentí como tan explícito el factor de la cultura como tal. Habla del origen y es de lo que más habla, porque pues eso es el creo que significado texto o libro del origen, algo así. O sea, significa literalmente eso, pero pues también estaría bien analizar o leer algo sobre la cultura en sí, sus tradiciones, sus Bueno, costumbres, sí. Claro, sí, sí existe relatos, libros dedicados a cómo era la escuela, cómo era exacto. la milicia, cómo era la religión, cómo era la cultura, cómo era la vida común en el pueblo, en las afueras, inclusive Tenochtitlán, o sea, que era una ciudad
muy, muy atractiva para los españoles. Era considerada más hermosa que Venecia. Entonces, eso sí hay también. Entonces, pero obviamente es cuando llegan los españoles. Entonces, Sí, también te puedes darte una checada, te puedes darle una buscada a ese tipo de historia de antropología. sí, Pero el punto de checar el Popol Vuh, por ejemplo, es entender su cosmovisión, de dónde provienen. Entender, y siempre hay que tener esas características bien, bien determinantes. O sea, ¿qué es lo que hace una cultura? ¿Qué es lo que hace a un pueblo? ¿Qué es lo que hace? Sus historias, de dónde provienen, cómo provienen, qué explican. Entonces, ¿cuáles son los miedos? ¿Cuáles son las supersticiones básicas? Eh, ¿qué es cuál es la motivación? ¿Qué es cuál sería su cielo, por ejemplo? ¿Qué sería más virtuoso? ¿Qué sería lo más pecaminoso? sí, Son todos esos elementos que hacen que te ayuden a determinar cómo pensaban, cuál era su cosmovisión, cómo era el infierno, cuáles eran los castigos. O sea, la muerte es el castigo aquí en general. Eh, el- que seamos de maíz, ¿qué significa? ¿Qué sentido tiene para nosotros ahorita? Ellos creían eso, que veníamos del maíz. Y aparte el color amarillo, aparte el color rojizo cierto elote, el elote que nosotros nos ven desde Estados Unidos, que nosotros producimos y que nos ven de Estados Unidos, es el amarillo, pero ahí está el elote azul, está el elote blanco, está el elote negro, está el elote rojo, hay mucho elote. sí, Eh, el maíz también es base de nuestra alimentación, pues la dieta también. Inclusive hay antropología de la alimentación, o sea, nuestra comida está basada en el equilibrio de los sabores y las texturas. Entonces, es una cosmovisión del mundo y de la realidad también, sí, del equilibrio de lo malo, lo bueno, de la vida en general. ¿Qué quiere decir? Que no si vas a poner picante, vas a poner cosas que absorban el picante. Si vas a poner este, o sea, si es caldo, pues verduras duras para que se aguaden con el caldo. sí, Si no vas a comer caldo, o sea, las recetas antiquísimas, de algunas que tenemos en la actualidad, pues vienen de esa época, ya cambiadas y transformadas con el tiempo y con la llegada de los españoles. Obviamente no tenían cerdo aquí, tenían guajolote. Este, perdón. Eh, Era la mezcla de lo frío con el calor, la mezcla de los sabores, de lo que es los sabores muy fuertes con verduras, de lo animal con las verduras un poquito más verdes, etcétera, etcétera, etcétera. Era el equilibrio lo que buscaba, tanto en textura, tanto en sabor. Eso también existe. Así hay antropología de eso y es muy interesante. Pero bueno, el punto es ese, el punto es buscar, si va a ser filosofía de la antropología, el punto es hacer ese tipo de preguntas. ¿Por qué pensaban? ¿Por qué comían así? ¿Por qué preferían esto y no aquello? Eh, ¿Por qué el fuego llegó de esta forma? ¿Por qué los dioses son de esta forma? Etcétera, 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 etcétera. Eh, el origen se parece, pero esas diferencias hacen que esa cultura sea sumamente especial. Pero bueno, se hace que ya vimos en general del Popol Vuh. ¿Algo más, Elio? pues no, pues nada, si nos escucharon, pues ahí gracias. Y gracias a ti por esta plática del Popol Vuh. No, nunca había leído por gusto de leer
la cultura, pues sí, o sea, de México en sí, de los antiguos mexicanos. Y Agarra el gusto porque hay bastante. sí, sí, de hecho, ahorita que estamos leyendo el próximo libro del que vamos a hablar, me está gustando bastante Qué leerlo. bueno. Y pues te digo, o sea, nunca había agarrado un texto así como por gusto de que, quiero leer sobre la cultura y por qué tengo estas tradiciones del caldo. Pero, pero sí, está muy interesante, está muy bueno leer sobre eso. Y pues lo bueno es que vamos a seguir. Mira, nosotros perdimos muchas cosas con los españoles, pero ganamos muchas otras cosas. Por eso creen que nos salvaron a nosotros. Sí, Este, pero bueno, yo tengo más, obviamente tengo más sangre española que hispánica, obviamente. Por mi calvicie y por mi barba roja. Pero, y los apellidos, pero bueno, color de piel. Pero, pero somos mexicanos y los mexicanos somos la creación de esas dos culturas. El mito de la creación del taco es cuando sirvieron cerdo a los vencidos un año después de la conquista para celebrar y llevaron la tortilla y para que no se cayera, pues la doblaron y así se lo comieron, entonces se creó el taco. sí, Es el mito más conocido. Entonces, nosotros somos la creación de esas dos culturas y entender las dos. Está muy bien entender la católica española, este, tanto por el tema político, tanto por el tema de la poesía, de la literatura, de la cultura. Digo, no podemos entender la corrupción mexicana si no observamos el virreinato, la calidad de corrupción que existía ahí, que viene de España. eh, y no podemos entender, o sea, si la comida, si nuestra forma de relacionarnos con la política, este, no lo, no lo observamos como esa mezcla de, pues estamos todavía muy perdidos. Y, y hay bastante, y mucho se perdió. sí, Y hay que, digo, ya ni modo, pero lo que hay que aprovecharlo. Es bastante. Eh, José Vasconcelos, que después hablaremos de él, pues él hace eso también. Él busca hacer no una reivindicación, pero sí este, una, una disculpa a la conquista, entre comillas. sí. Pero bueno, ya lo veremos más tranquilamente eso. Pues es cierto, muchas gracias a los que nos hayan escuchado, pero no gracias a ti, Elliot, por haber leído Pulbu. No, pues gracias a ti pues por decirme qué onda. Pocas palabras, También entre comillas siempre. Digo, es mi visión. claro. Así como existe la visión de los vencidos, los conquistados, ahí está la Sí, visión del conquistador. Este, y pues siempre es solo una. Siempre hay que tener todas las posturas. Entonces, yo no soy antropólogo, solo estudié filosofía. Entonces, este, claro que esto lo sabe mejor alguien más. Pero, pues en filosofía es lo que te puedo pasar. claro. Sí, pues supongo que esto apenas un historiador que se haya especializado en culturas. Ah, bueno, hay bastantes. Y el historiador, pues, el historiador te va a dar datos. Sí, Y eso es muy llenador. Pero el filósofo te va a dar lo otro. Lo otro. exactamente. Y eso ya también depende de cada filósofo. Cada filósofo da diferentes cosas. No termines como Kant odiando todas las razas inferiores.
No, yo creo que hay mucho que aprender del pasado Sí, para no repetir en el presente como ya lo hemos hecho bastante. bueno, ya será ese otro tema. Sí, Pues ese seguiremos ya, hablando la próxima con León Portillo. sí, Miguel León Portillo. Está bien. Pues Muy ya bien, quedamos. ya está. Bueno, gracias a todos por habernos escuchado. Pues nos veremos la próxima. Así es. Hasta luego. Hasta luego.